Mover al futuro por FM La Patriada y siempre que queremos hablar de economía pensamos en hablar con economistas. Sí. Y la verdad que muchas veces es mucho más claro el trabajo o la explicación que nos puede dar un pequeño empresario, un tipo que da laburo, un tipo que produce, hablar de economía. Por eso tenemos la oportunidad de charlar, a ver cómo están las cosas, con quien es el presidente de APYME Mar del Plata. Se trata de Gustavo Casiotti. Gustavo, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Gustavo. Muchas gracias por atendernos, de regalarnos este tiempo. Y nos preguntábamos, viste, siempre hablamos con economistas que piensan que el FMI, que el otro, y en la mitad del camino yo dejo de entender. Por eso tenía ganas de charlar con vos, para que me cuentes un poco cómo está la situación de las pymes. ¿A cuántas pymes representás, Gustavo? Mirá, vos sabés que la nuestra es una entidad empresaria, una gremial empresaria, Sí, con representación en varias provincias argentinas, así que eso nos permite, de hecho nos ha permitido a lo largo de los años, una trayectoria de más de 30 años, sí, tener un pulso bastante cercano con lo que pasa en la matriz productiva, yo te diría a lo ancho y a lo largo del país. Con lo cual, hoy por hoy, el diagnóstico que nosotros tenemos, entendemos, refleja bastante lo que está sucediendo, por lo menos con el grueso de las actividades productivas como el comercio y la industria, que entendemos la están pasando mal. Nosotros venimos verificando una caída sustantiva de las ventas. Esto lo reflejan prácticamente no solamente las cámaras empresarias, sino también los distintos informes del INDEC, en donde incluso en la venta de productos de la canasta básica, de alimentos, se vienen registrando caídas sustantivas, que está, a ver, digámoslo, está relacionado con la pérdida de capacidad de compra de la gente. claro. Tanto de los laburantes, entrando dentro de su universo, tanto los trabajadores en blanco, el sector público, privado, los informales, como los jubilados, que son consumidores. Y viene con un fuerte deterioro en sus ingresos y eso se refleja en la caja de nuestros comercios, que además vienen, vos sabés, afectados por partida doble, porque el comercio es mercado interno dependiente, Sí. O sea, sus ventas dependen de la capacidad que tenga su cliente para comprar, y eso obviamente hoy está en jaque, pero en paralelo, las pymes vienen atravesando una ecuación de costos muy complejas, con aumentos de alquileres, Claro. de servicios, Claro. particularmente tarifas de gas y de luz particularmente, que hace que su ecuación transite por carriles negativos o sumamente comprometidos. Lo entiendo. Esto que describís, Gustavo, ¿pasa en todas las áreas de las pymes? Mirá, vos sabés que de alguna manera nosotros venimos caracterizando esta sociedad como una de 80-20, o sea, un 20% de la población es la que evidentemente hoy por hoy sostiene los niveles de consumo, Sí. que llena los aeropuertos aprovechando el tipo de cambio barato para vacacionar en el exterior. Vos fijate que en paralelo se vienen dando récord en escrituraciones o en patentamientos, mientras que el otro 80% de hecho no llega a fin de mes. Claro. Lo vemos con los últimos informes, por ejemplo, de los bancos, que dan cuenta de cómo la mora de las familias se ha disparado en tarjetas de crédito, en el pago de las cuotas de préstamos personales. Claro. Es cada vez más común que las familias no logren pagar más que el mínimo de la tarjeta, y a gatas, en muchos casos, con lo cual acá lo que refleja es en principio un consumo dual. Y cuando vemos el aparato productivo también vemos que de pronto la supuesta recuperación se da en algunos rubros, como puede ser la explotación de petróleo, la minería, o el sector concentrado del agro, mientras que el resto de las actividades, y la verdad que la vienen pasando bastante mal, pese a que de pronto los índices oficiales den cuenta de recuperaciones que nos obligan a replantearnos qué hay detrás, porque básicamente terminan comparándose con periodos del 2024 que habían sido un desastre. Entonces es más un efecto rebote que recuperación. Sí, claro. Y encima, y termino con esto, las
actividades que medianamente traccionan la actividad económica son las que menos empleo generan. No tienen derrame en cada una de sus localidades o en la generación de empleo. Por eso, obviamente, la situación grave que venimos teniendo en el mercado interno, ¿no? Donde la gente no le alcanza. Claro, porque aparte, más allá de algunas reivindicaciones que puedan tener ustedes desde las APYME Mar del Plata, digamos, si la gente no tiene guita, no tiene guita, y ahí las pymes, ¿qué pueden hacer? Más que pedir que a los trabajadores tengan un mejor salario. Mirá, nosotros, si tuviéramos que caracterizar la situación del sector, podemos con total claridad decir que estamos en emergencia. Y en ese marco de emergencia es que hemos avanzado en la presentación de proyectos de ley en el Congreso que hoy por hoy tienen estado parlamentario. Ley de emergencia pymes, ¿para qué? Para evitar que sigan cerrando empresas y perdiendo puestos de trabajo. Mirá, el último informe de una reconocida consultora da cuenta que entre noviembre del 2023 y abril desaparecieron más de 15.000 empresas, siendo la mayoría pymes. Claro. Es más, te cuento, el propio gobierno, en recientes declaraciones, en cabeza de un referente del Ministerio de Economía, que está a cargo supuestamente de las pymes, si bien políticas públicas direccionadas para el sector no estamos viendo, sino más bien todo lo contrario, daba cuenta que en el 2024 desaparecieron, dejaron de estar, o había menos, 13.000 empresas. Una locura. Reconocido por el propio gobierno, en donde el origen claramente está relacionado con la pulverización del mercado interno, con el deterioro de capacidad de compra de los consumidores y con políticas que atentan contra la industria nacional. Por ejemplo, la apertura de importaciones. Sin ir más lejos, claro. Que viene fulminando todo el aparato productivo y sus trabajadores, en donde se termina canjeando producción nacional por lo que viene de afuera, con el pretexto, y esto lo decimos con conocimiento de causa, de disciplinar los precios, aspirando a que los precios locales bajen por la competencia del exterior, cosa que no lo vemos ahora, ni lo vimos en otras épocas de la historia. Nosotros tenemos algunas décadas encima dedicados al comercio y a la industria, en donde se aplicaron políticas similares. Se abrieron las fronteras para traer productos de afuera, para que el consumidor pueda comprar más barato, y en definitiva fueron 4 o 5 vivos que se convirtieron en importadores y se quedaron con ese diferencial, y el cliente nunca pagó más barato. Claro, claro que sí, totalmente. Y justo eso, porque, Gustavo, cuando empezamos esta conversación nos dijiste que hace 30 años que estás en esta lucha, y te iba a preguntar, ¿en estos 30 años se vio una situación así o hubo momentos más difíciles como el 2001, ponele? Mirá, esta es una muy buena pregunta porque todos los comerciantes, no solamente los que estamos nucleados en la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, sino, te imaginarás, tenemos contacto con otros sectores, con otras cámaras, nos venimos planteando y tratando de establecer comparaciones. En principio te podría decir que estamos en un pie de igualdad con la tragedia del 2001. Pero la diferencia es que esta situación vemos que viene perdurando más. Recordemos, 2001, un verdadero desastre productivo y laboral, pero que rápidamente se empezó a reconvertir a partir básicamente del 2003. La verdad es que nosotros hoy por hoy vemos un panorama desolador porque no vemos ninguna modificación en las políticas públicas, salvo que las elecciones ahora de medio término nos permitan empezar a revertir esta situación que permita justamente apuntar a la recuperación de los salarios, al impulso de la industria nacional, para lo cual obviamente entendemos hay que implementar una política completamente distinta a la que hoy por hoy tenemos. Claro que sí. En lo inmediato, insistimos en la necesidad de que el Congreso evalúe y apruebe una ley de emergencia que permita abordar algunos puntos vinculados con las tarifas, con el impulso del mercado interno, con el acceso al crédito, al cual hoy la mayoría de las pymes no puede acceder porque no califica y porque las casas son altísimas. Fíjate qué paradoja, la inflación baja, el último índice 1,6, ¿verdad? Sí. Para el mes de junio. Sí. Y las tasas de interés
siguen volando por las nubes. El Estado Nacional, el Banco Central, para poder seguir alimentando la bicicleta financiera, dándole oxígeno a los que se dedican a hacer negocios especulativos, llevó la tasa al 3,7, al 3,9, y eso impacta en el costo de los créditos que nosotros tenemos que tomar. La inflación baja y la tasa de interés la duplica mínimamente. Claro. Y el mes que viene se viene el sacudón con los servicios, Gustavo, ¿eh? Bueno, ese es un tema que no solamente nos preocupa, sino que los padecemos. Claro. Lo padece el usuario domiciliario, que tiene un porcentaje de canasta de servicios, entendiendo luz, gas, telefonía, transporte creciente, que le deja cada vez menos para gastar en otra cosa, en morfi, sí, en esparcimiento, en pilchas, y el comercio o la industria también padece ese incremento creciente de las tarifas que tensiona la ecuación económica. Con lo cual, hoy por hoy, las tarifas que implican un claro traslado a favor de un grupo selecto de grandes ganadores, implica, o sea, una medida demoledora para el presupuesto doméstico y para la ecuación económica de las empresas. Perfecto. Gustavo, ha sido clarísimo. Te agradezco mucho el tiempo que nos has permitido charlar. Te abrazo fuerte y ojalá esto se mejore pronto. Todos confiamos en eso. Gracias a ustedes, como siempre, por el contacto, a disposición. Muchas gracias. Y buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Allí se retira Gustavo Casiotti. Él es el presidente de APYME Mar del Plata y dijo, esto es igual a la crisis tremenda del 2001. Ay. ¿Querés más? No.